Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de Éxodo, capítulo 12. El verso 12. La palabra del Señor dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo el día 7º, y el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Esta porción de las Escrituras que acabamos de leer, una porción muy especial y que nos lleva y nos remonta a ese momento en que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Y la palabra del Señor nos da detalles muy especiales de todo lo que aconteció cuando Moisés fue levantado por el Señor para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice la palabra del Señor, de la esclavitud. Ellos fueron sacados. Pero es importante que nosotros podamos entender lo que la palabra del Señor nos enseña, tanto ahí en el Antiguo Testamento, donde hoy día hemos leído, y en un momento más vamos a también leer una porción especial que tiene que ver con la celebración de la Cena del Señor y que tenía que ver con la Pascua. Porque el tiempo en el que el Señor fue sacrificado, el Señor murió, dice la palabra del Señor que fue el tiempo de Pascua y el Señor subió ya con este propósito en su corazón para traer bendición a nuestras vidas. Pero permítame que pueda escudriñar las Escrituras junto con ustedes esta mañana antes de poder participar de la Cena del Señor. Y es importante que nosotros podamos ir preparando nuestros corazones para este tiempo tan especial que es participar en la Cena del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos dice de que aquel día en que el Señor le habla a Moisés y le dice a Moisés que
convoque a todo el pueblo y les da instrucciones sobre lo que iba a acontecer. Una última plaga iba a venir sobre la tierra de Egipto, con la cual el pueblo iba a salir de un tiempo terrible de esclavitud, casi 500 años de esclavitud. Pero es importante que nosotros entendamos que esto tiene un paralelo en nuestra vida espiritual. Egipto, la palabra del Señor nos enseña de que Egipto simboliza nuestro tiempo antes de conocer al Señor, y nuestra salida, nuestro conocer al Señor y empezar una vida en Cristo Jesús, simboliza también nuestra salida de Egipto para ir hacia la tierra que Él nos prometió. Y ahora es importante que nosotros veamos, acompáñeme una vez más, mire lo que dice la palabra del Señor, verso 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Dice la palabra del Señor que el Señor permitió de que pasara el ángel de la muerte, dice, por la tierra de Egipto. Y dice la palabra del Señor de que se instruyó al pueblo de Dios de que todo el pueblo debía de sacrificar un cordero que simbolizaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesús. Y el Señor les instruyó de que debían la sangre de ese cordero sin mancha, debían ponerlo en los dinteles de sus puertas. Y utiliza una expresión aquí en el hebreo, cuando leemos aquí en el capítulo 12, dice, y yo pasaré, dice. Y más adelante, cada que dice pasaré, quiere decir pasaré por alto, pasar. Era la expresión en el hebreo. Y esa expresión es la que nosotros hoy día conocemos como Pascua. Y Pascua quiere decir pasar por alto, pasar por alto. Y lo que estaba mostrando el Señor a su pueblo es que había un sacrificio que debía de cumplirse para que el castigo que tenía que venir sobre el pueblo de Israel por ese sacrificio ya no cayera sobre ellos, sino que pasaría por alto, pasaría por encima, pasar o pesar, como se lo pronuncia. Y hoy nosotros conocemos como Pascua, ¿verdad? Y déjeme decirle algo, no tiene nada que ver con los conejitos, con los huevitos de chocolate. La Pascua no tiene nada que ver con todo eso. La Pascua tiene que ver con este momento en el pueblo de Israel. Y como hemos dicho en otra oportunidad, el Señor, cuando quería que algo se recuerde, cuando quería que algo quede grabado en el corazón de su pueblo, y eso es lo que tenemos que aprender, ¿saben, mis amados? El Señor celebraba una fiesta. Y aquí, mire, esta fiesta no era una fiesta de un solo día, era una fiesta de toda una semana. Una semana de santa convocación, dice la palabra del Señor. Y era una semana en la que no trabajaban y estaban concentrados en la fiesta. Y en un momento vamos a hablar un poquito sobre esta fiesta tan importante. Cuando leemos los evangelios, vamos a ver que todo el ministerio del Señor Jesús y lo que se escribe en los evangelios gira alrededor de las fiestas a las que Él participó. Dice la palabra del Señor, y Jesús subió nuevamente a Jerusalén para participar en la Pascua. Y en esta última Pascua también el Señor subió para participar en ella, sabiendo que Él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y aquí aconteció algo muy especial que estaba, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué será que el Señor trajo una plaga y otra plaga, 10 plagas sobre Egipto? ¿Y por qué todo ese despliegue de poder y calamidad para el pueblo egipcio? ¿Qué sería lo que Dios estaba queriendo mostrarle a su pueblo? La palabra del Señor en estos versos que acabamos de leer nos revela de que cada una de las plagas, Él dice, y yo ejecutaré juicio sobre cada uno de los dioses de Egipto. Cada una de las plagas tenía que ver con un dios de Egipto. Egipto había levantado sus dioses y atribuía gran poder a sus dioses, y que esos dioses, escuche bien lo que le voy a decir,
y que esos dioses tenían poder sobre el pueblo de Dios. Y tenían atrapado al pueblo de Dios. Y lo tenían esclavizado. Y lo tenían subyugado. Esos dioses, voy a decir así, hoy en nuestra vida también nosotros podemos traer una hermenéutica, una enseñanza para nuestra vida. ¿Sabe qué? El Señor dice que se levantó y levantó a Moisés, y con mano poderosa el Señor dice que se enfrentó a cada uno de los dioses de Egipto y fue derrotando a cada uno de sus dioses. Cuando enfrentó al dios del Nilo, él hirió al dios del Nilo y mostró que era más poderoso que el Nilo. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Lo que el Señor estaba queriendo enseñarle a sus hijos, a su pueblo, era que ellos podían confiar ¿en quién? En Él. El Señor no quiso sacarlos con una gran batalla. Y déjeme decirle algo, el pueblo de Israel era mucho más poderoso que el pueblo de Egipto, así dice la palabra del Señor. Dice que Egipto se dio cuenta de que Israel había crecido tanto que se había hecho mucho más poderoso, más fuerte. La cantidad de los israelitas superaba. Y dice, se van a dar cuenta que son más fuertes que nosotros y no van a querer ya servirnos. Y empezaron a poner un duro yugo sobre ellos. Es más, decretaron la muerte de todos los varones que nacían para que no siga creciendo el pueblo de Dios. Pero miren, mis amados hermanos, el Señor no quiso sacar con una gran batalla a su pueblo de Egipto para que el pueblo pudiese entender de que no era que ellos estaban saliendo por sus fuerzas, ni que era con su estrategia, o que no era tampoco con su sabiduría o con su inteligencia. No era. Dios les estaba mostrando que ellos iban a salir de Egipto con su mano poderosa. Y cada vez que el Señor enfrentó a un Dios en Egipto, el Señor estaba mostrándole a su pueblo de que su pueblo podía confiar en Él. Cuando venció, envió la primera plaga, derrotó a un primer Dios. Cuando envió la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y hasta llegar a la 10ª, mire lo que acontece. El Dios más poderoso para los egipcios era el faraón. Y ellos consideraban de que el hijo del faraón era una deidad, la más poderosa que tenían ellos. Entonces el Señor le dice a su pueblo: yo voy a ejecutar juicio sobre los dioses de Egipto. Voy a ejecutar juicio sobre los dioses de Egipto, porque han tenido a mi pueblo esclavizado. Han tenido a mi pueblo esclavizado. Y déjeme decirle ahora algo, mi amado hermano, que es importante que nosotros percibamos. La palabra del Señor dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. El Señor les dice a sus discípulos: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y sabe qué acontece? ¿Qué paralelo hay en esta escritura con nuestro tiempo? Déjeme decirle algo, mi amados hermanos. Todavía hay en Egipto mucha gente. Todavía hay mucha gente esclavizada en Egipto. Todavía hay mucha gente que está subyugada al enemigo. Todavía hay mucha gente que ha sido robada, matada y destruida. Así como les dijo el Señor, el enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Así había pasado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entró con gran gloria a Egipto por mano de José. Y mientras estuvo José y los faraones recordaron quién fue José, que fue el que llevó a tal poder a Egipto, dice que trataron bien, con consideración, a Israel. Pero déjeme decirle algo. Cuando dice que Israel se olvidó de su Dios y se fue tras los dioses de Egipto, dice que también vino una gran tristeza para sus vidas. Y así también es en el mundo, mi amado hermano.
Así también es hoy, vamos a decir así. Jesús te está diciendo cuál es el paralelo. ¿Por qué será que recordamos esta Semana Santa que está pronta a celebrarse? ¿Por qué será? ¿Por qué será que nosotros se pone tanto énfasis en este tiempo? No, para nosotros es tan especial que nosotros estamos recordando, mis amados hermanos, que un día también nosotros estuvimos en Egipto. Un día también nosotros estuvimos esclavizados. Un día también el enemigo nos robó. Y usted me dirá, ¿qué robó el enemigo? ¿Sabe qué es lo primero que roba el enemigo? Lo primero que roba el enemigo es tu paz. La gran batalla que quiere librar, que libra el enemigo, lo primero que entra a robar el enemigo es la paz. La paz que hay en una familia, la paz que hay en la vida de las personas. Y él tiene muchas estrategias para hacerlo. Y todas tienen que ver con los dioses de este mundo. Con esos dioses que simbolizan aquí en Éxodo, cuando vemos los dioses en Egipto. Esos mismos dioses, mis amados hermanos, hoy día son los dioses que también están aprisionando y esclavizando a las personas. Y les decía, tiene muchas formas de hacerlo. Algunos entran a quitar la paz de una familia. Y a veces están los hijos y ya se ponen un poquito adolescentes y de repente hay una situación en que alguno de ellos entra en el yugo del enemigo, en algún vicio, en algún pecado. ¿Y sabe qué acontece en la casa? Toda la paz de esa casa se derrumba. El enemigo siempre, mi amado hermano, tendrá como primer objetivo la familia. Porque sabe que cuando él afecta a una familia, quita la paz de toda la casa. Cuando se fractura un matrimonio, ¿sabe qué acontece? La paz que había en todos los hijos en esa casa se rompe. Esos niños ya no tienen esa paz que quisieran tener. Esos niños ya no tienen la felicidad, ese rostro de alegría con el que debían vivir y con el que debían de crecer. ¿Y sabe qué acontece? Empieza esa esclavitud. Entra el pecado. De repente una familia es engañada y de repente, permítame, con las disculpas del caso, y lo voy a hacer con el ejemplo con los varones, por respeto a las damas. De repente el enemigo pone trampa a un varón. Tenía su familia tan hermosa, con sus niños tan hermosos, la esposa, y de repente el enemigo pone una trampa y ese varón cae en adulterio. Y de repente empieza lo que cree que es una aventura, que le dijeron tal vez sus amigos, no, el comer el pan oculto es delicioso. Y sabe que pronto se da cuenta que luego de que pasa por la garganta, dice la palabra del Señor, se vuelve como ajenjo, se vuelve amargo. Y sabe que cuando se ha comido, dice la palabra del Señor, esa amargura copa todo tu cuerpo, toda tu vida, tu alma y tu espíritu, y te quita la felicidad. Pero no solo quita tu felicidad, sino quita la felicidad y la paz de toda tu casa. Y eso, mis amados hermanos, son esclavitudes. Esos son dioses que están en el mundo, dioses que van esclavizando a las personas. Otros se involucran con el alcohol, otros se involucran con la droga. A los jóvenes el enemigo trata de engañarlos diciéndoles de que hoy día, si usted va y hace una encuesta, mis amados hermanos, ¿no? En esta sociedad, no solamente en las sociedades modernas, ¿no? Ya en nuestra sociedad, si usted pregunta, ¿usted cree usted en que se debe llegar al matrimonio virgen? ¿Quiere que le diga una estadística? Se preguntó dentro de la iglesia cristiana evangélica, se preguntó a las mujercitas si ellas tenían como requisito, escuche bien lo que le voy a decir, ¿no? Si ellas estaban orando por su pareja. Y le dijeron, sí, estamos orando, eran jovencitas, ¿no? Y le preguntaron,
uno de los requisitos que usted está poniendo es de que ese varón llegue virgen al matrimonio, todas se rieron. El 99% no tenía esa esperanza. O sea, imagínense que yo me case desde 22, 23, hasta los 25 años, así oscilaban sus proyectos, ¿no? 26 años de edad, ¿no? A los 26 voy a encontrar a un muchacho virgen, cristiano. No tenía ni esperanza de que sea ni cristiano, ni nada, no había. Ese acápite en su oración estaba borrado. No existía, no lo había puesto ahí. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque el Dios de este mundo ha influido, ha instruido, ha difundido, voy a decir así, de que eso es lo bueno. ¿Sabe qué dicen todos los sexólogos? Todos dicen de que se debería llegar con experiencia sexual al matrimonio. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que no. ¿Quiere que le diga algo, mis amados hermanos? ¿A quién se cree? ¿Al Dios de este mundo? ¿O al Dios de Israel? El 99% le cree al Dios de este mundo. Eso fue lo que le pasó a Israel. Israel empezó a creer lo que decían los egipcios. Parecía que todo su poder, toda su gloria con la que vivía en el imperio egipcio, ellos miraban ahí y decían ellos, no, esto debe de ser así. Y ellos empezaron a creer lo que decía el mundo. Empezaron a creer que eso era lo mejor. ¿Quiere que le diga algo, mis amados hermanos? Cuando se hacen las encuestas a padres cristianos, hay estadísticas tan fuertes, ¿cómo puedo decirle? Tan impactantes. Les voy a dar unas estadísticas. Hacen un estudio y muestran de que si una mujercita, una princesa de la casa del Señor, empieza a enamorar a los 15 años, escuche bien, ¿no? Mire la estadística, 15 años, yo sé que las estadísticas van para abajo, ¿no? Pero pusieron ellos 15 años de edad. Si empieza a enamorar a los 15 años de edad, la probabilidad de que llegue virgen al matrimonio se baja al 10%. Sin que sea mala, sin que sea una mala chica, que no sea cuidada en su casa, no importa. Si empezó a enamorar a los 15 años, no importa cuál sea su estructura familiar, tendrá 90% de probabilidades de perder, de no llegar al matrimonio con esta promesa. Mire cómo se mueve la cosa. Si pasa de 15 años de edad a 16 años de edad, la probabilidad sube de 10% de éxito, ¿no? de poder mantenerse, de permanecer, al 50%. Miren lo que estoy diciendo, de 10% a 50%, un año de creerle al Señor. Sí, 17 años sube al 70%. Su probabilidad de poder mantenerse en santidad. Si va a los 18 años de edad, se va 90% de probabilidad de mantenerse en santidad. Pero ¿sabe qué dice el mundo? El mundo te dice de que es mejor, como dice los sexólogos, como dice el mundo, como dice el Dios de este mundo. ¿Y sabe qué acontece, mis amados hermanos? Cuando se le cree al mundo, cuando se le cree a lo que dice el enemigo, no nos damos cuenta que él vino para robar, matar y destruir. ¿Y sabe qué acontece cuando se le cree a lo que dice el mundo y yo hago lo que dice el mundo? De repente me encuentro con mi vida destruida, con mi vida robada, sin paz en mi corazón, con terribles problemas hacia adelante. Déjeme decirle algo, mi hermano.
Permítame que yo haga un aterrizaje forzoso por cuestiones de tiempo para entrar a la Santa Cena. ¿Sabe qué nos dice la palabra del Señor? Que el Señor, aquel día tan precioso que instruyó al pueblo de Israel, y luego la fiesta tenía algo tan especial. Permítame adelantarle cosas que vamos a ir viendo la próxima semana, la semana de Semana Santa. Vamos a ver todos estos temas muy a detalle. Qué significa cada uno de los símbolos que Dios dejó en el Antiguo Testamento y cómo se aplicaron en el Nuevo Testamento. Porque eso nos va a traer luz a nuestro corazón. Pero déjeme decirle ahora lo siguiente, mi amado hermano. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que ellos, ese día que estuvieron ahí en la Pascua, el Señor les dice muy bien en la institución de esta celebración que iban a tener. Una semana iban a celebrar, pero era una semana en la que 3 cosas debían existir en la celebración. Número 1, panes sin levadura. Número 2, hierbas amargas. Número 3, debía haber el jugo de la vid. El vino, dulce como hoy día lo van a recibir. ¿Qué quiere decir? Y voy a aclarar algo, y usted lo va a notar, porque a veces la gente habla sin entender lo que dice la palabra del Señor o el contexto que tiene. Quiero que note lo siguiente. Dios le dice a su pueblo, durante una semana, antes de participar en la cena misma del Señor, ustedes van a quitar toda la levadura de sus casas. ¿Sabe qué simbolizaba esta semana? Era una semana en la que el pueblo de Dios empezaba a sacar toda la levadura, todo lo que podía leudar, ya sea el pan o ya sea el vino. Quiero que usted sepa que ni el pan ni el vino estaba fermentado, no tenía levadura. La levadura simbolizaba el pecado. Quiero lo que estaba diciendo el Señor en este tiempo. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención y durante toda la semana ustedes se concentren y saquen toda la levadura que hay en su casa. ¿Y saben qué importancia tenía? ¿Saben qué? Anhelaría poder hacer algo parecido siquiera. El poder nosotros agarrar y concentrarnos y decir, yo voy a sacar toda la levadura que haya podido entrar en este tiempo a mi casa. Toda la familia, desde el más chico hasta el más grande, en la casa empezaba a buscar levadura. Rebatían todo. Una semana buscando levadura. ¿Sabe qué significa eso? Una semana buscando si había pecado. Una semana mirándose el esposo y la esposa, diciendo, hacemos una tregua. Tregua de Semana Santa. Tenían que buscar qué cosa había de levadura. Para ellos era literal. Ellos buscaban levadura, todo lo que podía leudar el pan, todo eso lo sacaban de su casa. Y mire, le voy a decir, mire lo que dice ahí la palabra. Y si alguno era sorprendido, alguna casa era sorprendida con levadura en su casa, dice que era esa familia quitada del pueblo de Israel. Entonces no era que buscaban y los sacerdotes allá lo hacían, ¿no? O sea, les costaba de verdad la vida. Entonces ellos, ¿qué hacían? De verdad, por eso no trabajaban, se suspendían todas las actividades. Y desde el más chico, es como que yo le diga, muy bien, Johancito, Yanae, mi amada esposa, empezamos a rebatir toda la casa porque no tiene que quedar ni una pizca de levadura en la casa. Para que podamos participar de la Pascua. De ese pasaje de Dios. Y ellos empezaban a buscar, y esta la celebración les mostraba que iban a comer un pan sin levadura. Ese pan simbolizaba a nuestro Señor Jesús. Su sacrificio, un sacrificio puro y santo y sin mancha, sin ni una pizca de pecado en su vida, digno. Por eso el Señor le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Era un cuerpo, un sacrificio presentado a Dios sin pecado. El Señor les dice, esto es mi sangre, símbolo del nuevo pacto eterno. Sangre que fue derramada por vosotros, dice la palabra del Señor. Quiero que note lo siguiente, mi amado hermano, que es imposible tenerlo. Esto ya es doctrinal. Tome atención. Yo quiero que usted sepa que el Señor no permitió que Israel luchara para su salida, porque iba a ser una victoria completa de Él.
de Él propia. Cuando salieron, dice que salió todo el pueblo. Todos los dioses habían sido derrotados. Pero ¿sabe qué? En el corazón del ser humano siempre queda algo y el enemigo trata de aprovechar. ¿Y sabe qué le decía el enemigo al pueblo de Israel? Quedó el faraón todavía vivo. Todavía están sus ejércitos y vendrán contra ti y te destruirán. ¿Sabe qué pasa cuando alguien se convierta al evangelio, mi amado hermano? Dios te hace libre, completamente libre, mi amado hermano, sin querer que ni una sola cadena, ni una sola atadura, ni un nudito ciego por ahí. La libertad es completa, mi amado, para que usted pueda vivir con toda libertad y justicia delante de Él. Y como dice la palabra que hemos citado, que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Que toda tristeza, toda amargura salga de nuestro corazón. ¿Sabe que esas hierbas amargas, sabe qué significaban? Que era amarga tu vida antes de conocerme. Eran hierbas amargas las que bebías ahí en la esclavitud. ¿Sabe qué significaban esas hierbas amargas? Ellos al participar de ellas recordaban de que el pecado es amargura. Que lo único que trae es amargura, trae tristeza, trae desesperación, desolación, trae un vacío en tu corazón que no lo llena nada. Y ellos cuando participaban de esas hierbas amargas recordaban la amargura de la esclavitud. Recordaba de dónde habían salido y de dónde Dios les había sacado. Entonces, cuando ellos salieron al desierto y llegaron al Mar Rojo, se dieron cuenta, dice que permitió el Señor que se endurezca ahí el corazón del faraón y se levanta y dice: se han ido, ¿cómo los dejamos ir? Y ahora ¿quién nos va a servir? ¿Sabe qué? Eso hace el enemigo. Cuando alguien se empieza a acercar a Dios, ¿sabe qué hace el enemigo? Se levanta y dice: pero si este me servía, era mi esclavo, estaba comiendo hierbas amargas todos los días y ahora se está yendo para vivir feliz a la tierra prometida. ¿Y sabe qué? Él se levanta con todos sus cargos, así como se levantó Faraón corriendo tras de Israel. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Dice la palabra del Señor que estaba el pueblo y el Mar Rojo enfrente y ellos miraron atrás y venía todo el ejército completo de Faraón con todos sus carros y su potencia, venían para destruir. ¿Y sabe qué le dijeron a Moisés? ¿Por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? Pero miraron y dijeron: no tenemos cómo pelear con el enemigo. Todavía sus corazones estaban engañados. Ellos tenían toda la fuerza para darse la vuelta y brincarle y vencer. Pero ¿sabe qué? No les alcanzaba la fe. Y le dijeron a Moisés: mejor era haber muerto allá en Egipto. Teníamos sepulcro donde nos entierran. Ahora vamos a quedar aquí encima de la arena para que las bestias nos coman. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Después de haber visto tanto despliegue de amor y de poder de nuestro Señor, cada una de las plagas era mostrándole a Israel: yo soy más poderoso, no temas. El otro, más poderoso, el más grande de sus dioses, soy más poderoso, y lo venció. Y cuando salió al desierto su pueblo, ¿sabe qué pasó? No pudieron confiar en Él. ¿Sabe por qué estuvo Israel 40 años en el desierto? Porque 40 años no creyó en Dios. 40 años no pudieron poner su fe en Él. No pudieron confiar y decir: yo confío en ti, Señor. Lo voy a hacer a tu manera, como dice tu palabra. Así lo voy a hacer y así voy a caminar, porque en ti confío. Pero ¿sabe qué hicieron? Siempre quisieron caminar como ellos creyeron, como aprendieron en Egipto. Así caminaron. Dice la palabra del Señor que llegaron ahí a la orilla del Mar Rojo y dijeron: estamos perdidos. Y Dios una vez más les mostró su poder. ¿Y sabe qué les dijo Moisés? Moisés, toca con la vara el mar y ustedes pasarán en seco. Esa es la victoria
victoria que Dios nos da cuando le conocemos, mis amados hermanos. Y no sé por qué insisten en predicar de que la victoria no está completa, de que yo tengo que llamarle a la victoria de mi Cristo. Pero déjeme decirle algo, su victoria está completa y yo no necesito llamarle nada. ¿Sabe qué? Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted pasa en seco, no importa el problema que tenga enfrente. Cuando usted cree en Él, las aguas se abren. ¿Y sabe qué? No había ni charcos, no se mojaron sus pies. Ellos pasaron en seco, mirando esos muros que se levantaron de agua. Cruzaron. Y vieron que venía Faraón. Y parecía que Faraón también podía pasar en seco. Y entraron sus caballos y sus jinetes. Y a veces temblamos de nuevo. Ellos también pasaron y empezaron a correr. Y están pasando. Y Moisés otra vez dudaron del Señor. Y dice que cuando el último cruzó, el Señor le dice: miren lo que voy a hacer. Y cerró las aguas, y dice la palabra del Señor que todos sus caballos, jinete y caballos, los echó a la mar, dice la palabra del Señor. Y no quedó ni uno. Y vieron cómo flotaron sobre el mar. Porque la victoria del Señor es completa. Usted tiene todo para seguir adelante. Tan solo tiene que creer en Él. Tan solo tiene que confiar en Él. Confiar en Él es decirle: aquí está mi vida, Señor. Yo voy a vivir conforme tú me enseñas. Confío en ti. Ahora lo voy a hacer a tu manera. Salieron aquel día y celebraron en gran manera cuando dieron la victoria. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Cuando siguieron caminando, tuvieron sed. Y otra vez dudaron. No permita, mi amado hermano, que su corazón se endurezca de esa manera. De ver la gloria de Dios, y ver la gloria de Dios, y ver la gloria de Dios, y ver la gloria de Dios. Y en cada vez que ve, vuelve a dudar. No permita, quita eso de su corazón. Y empieza a confiar en Él. Señor, te doy gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender. Porque somos más que vencedores, Señor. Cuando dice tu poderosa palabra que somos más que vencedores. Ayúdanos a creerlo, Señor. A creerlo y entenderlo, Señor. Este tiempo, Señor, que recordamos el tiempo de Pascua, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender, Señor, la importancia de nuestra santidad delante de ti. Padre, que ninguna levadura, Señor, haya en nuestra vida. Y tu palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Te pedimos, en esta hora que vamos a participar, Señor, de tu mesa, prepara nuestros corazones para que al participar, participemos, Señor, en esta victoria. Arrepentidos, Señor, con corazones contritos y humillados, reconociendo, Señor, que no somos perfectos, Señor, pero que está la firme decisión de seguirte, de servirte y de vivir como tú quieres que vivamos, Señor, en santidad delante de ti.